buenas noches, espectadores y amigos de la retaguardia de Periodista Digital Televisión. ¿Cómo estáis? Lunes 28 de marzo. Arrancamos la última semana de este mes de marzo. Tanto esperar el parto de los montes y al final los montes han parido un ratón. Esta mañana Pedro Sánchez, Antonio Sánchez, Generalísimo Sánchez se ha hecho carne ante la cremita del IBEX 35 y la cremita empresarial que le tenían preparado un maravilloso desayuno, y no sede parlamentaria, bueno, sede parlamentaria irá mañana, pero que es donde debería de anunciar este tipo de medidas, y ha anunciado, digo, que ha parido un ratón, porque después de tanto esperar, pues sinceramente, para que nos diga 16.000 millones en ayudas, me va a doler la boca de recordarlo, 20.300 para chiringuitos feministas del Ministerio de Igualdad y otras hierbas, con perdón por lo de hierbas, y 16.000 millones para los transportistas y para los camioneros. 20 céntimos el litro de diésel. Es insultante. ¿Cómo habrá sido de insultante? Bueno, hasta el 30 de junio, en principio, como periodo de cadencia, y luego podrían prolongarse más en el tiempo si la situación de los mercados así lo requiere. Se han colado también en esto que ha anunciado hoy el Gobierno algunas otras medidas o casi amenazas, diría yo, más inquietantes, como por ejemplo las que tienen que ver con el alquiler, que luego nos detallará Mario Garcés, con el que cerraremos el programa para que nos valore todo esto. Las asociaciones de camioneros, pues no es que hayan tenido una reacción desigual, es que mayoritariamente no aceptan, porque siguen considerando un insulto y una humillación este anuncio del presidente del Gobierno, salvo esa patronal fantasmal con la que la ministra Raquel Sánchez se reunió en 2 ocasiones la semana pasada y les dedicó bastantes horas. Mira que se tiró tiempo con ellos y, vuelvo a repetir, no fue capaz de levantarles la moral. Lo único que les levantó fue en armas, porque han seguido con sus concentraciones y con sus manifestaciones y ya han anunciado esa miríada de asociaciones que representan a pequeños autónomos, algunos de ellos unipersonales con su único camión, y otro pues pequeñitas empresas de una flota de 5, de 10, de 20 camiones, que esto es, voy a ser suave en la terminología, es una porquería de acuerdo, y que van a seguir movilizándose y que no van a parar, y que ya está bien de que les tomen el pelo y de que les falten al respeto. El sátrapa, Generalísimo Sánchez, pues no se da por aludido. Fíjense con qué pompa, con qué seguridad y con qué finura presentaba el artista esta mañana las medidas de apoyo, entre comillas, al sector del transporte por carretera y del transporte de mercancías. Millones de euros. Entrando en las medidas del primer eje, vamos a centrar los esfuerzos en la protección de las familias, en especial de los más vulnerables, y en concreto quiero citar las siguientes medidas. En primer lugar, la subida en el precio de los combustibles sabemos que afecta a todas las familias, no solamente a determinados sectores, sino a todas las familias, y por eso les anuncio que el Gobierno efectuará una bonificación mínima de 20 céntimos en cada litro de combustible hasta el 30 de junio. El Gobierno aplicará una rebaja de 15 céntimos y las petroleras un mínimo de 5 céntimos. Algunas de ellas ya han anunciado rebajas superiores y quiero agradecerles ese compromiso con su país. Bueno, es que no sería yo si no remato. ¿En qué estaría pensando el figura? Porque no sé si os habéis dado cuenta, y si no, pues en redes podéis volver a recuperar el total. Dice, de 20 céntimos, bueno, son las malas pasadas que a veces te juega el lóbulo frontal. Oye, los comunistas encantados, por lo menos yo, Yolanda, esa ministra comunista pija, de Ghost Divine, de Oci Martini, que lleva siempre entre 5 y 6.000 pavos encima, entre ropa, complementos, joyería, etcétera, etcétera. No así los otros 4 ministros comunistas, que están muy cabreados, o eso fingen, pero que luego no se van del poder ni con la Guardia Civil ni con agua caliente. Fijaos qué contenta estaba yo, Yolanda, después de que el artista de la pista, Generalísimo González, anunciara estas medidas. Yo creo que es muy difícil decirle que no a un plan de estas características, más allá de la enorme excepcionalidad en la que se encuentra nuestro país. Por tanto, confío que una vez que conozcan las medidas, desde luego contemos con el visto bueno de toda la Cámara del Congreso de los Diputados. Insisto, la situación es absolutamente excepcional y las materias que hemos abordado creo que dan salida en estos momentos a la enorme crisis que nos gustaría que nunca más se hubiera producido en nuestro país. Saludos
Saludamos a nuestro primer invitado de esta noche en la retaguardia, en Periodista Digital, Rubén Herrero, profesor de Relaciones Internacionales de la Facultad de Políticas de la Universidad Complutense de Madrid. El otro profesor. Ni más ni menos, querido Eurico, Ni más ni menos. Territorio comanche. No tiene que ser fácil, siempre te hago la misma broma al entrar ahí todas las mañanas en una facultad tan polarizada políticamente. Bueno, pero como tú sabes, yo siempre entro siempre fuerte de conciencia. Bueno. Y por tanto, ya la mitad del camino ya está hecha. Eso está bien. Oye, hoy otras veces hablamos en clave doméstica. Hoy quiero aprovechar tu expertise, como dicen ahora todos son neologismos de nuevo, tu expertise, el target, tal, tu experiencia, tu formación y tu sapiencia como profesor de Relaciones Internacionales y tu experiencia, porque, bueno, no sé si este es el conflicto bélico más grave después de 1945, pero, hombre, es verdad que llevamos ya, no sé si son 34 días de guerra, y quiero enfocarlo contigo, la breve charla que vamos a tener en los próximos minutos, acerca de un concepto que, por supuesto, está siendo, pues, como las implicaciones históricas y económicas y energéticas y sociales y humanas, pero que no está siendo suficientemente tratado y valorado. ¿Cuál es? El de la propaganda, el de la contrapropaganda, el de la información y el de la desinformación. Sabemos, es un tópico, y a partir de ahí te dejo el desarrollo por donde creas oportuno, empezar a transitar el razonamiento. Está habiendo mucho de desinformación en todo este conflicto. Asistimos, bueno, ahora les llaman fake news, pero toda la vida lo hemos llamado a mentiras, propaganda, insisto, contrapropaganda, información, desinformación, y se está confundiendo mucho a la gente. Bueno, vamos a comenzar por el principio. Es una guerra de agresión de Rusia decidida por Vladimir Putin contra un país independiente y soberano que es Ucrania. Ninguna de las razones esgrimidas por Vladimir Putin son válidas para lo que ha hecho. Él habla de desnazificar un país. Esto ya pone en alerta de la gravedad de la situación, porque un dirigente pasa a ser un dirigente enajenado cuando alude a estos elementos esotéricos de la desnazificación de un país. Hay una guerra de agresión y, por tanto, y desde ese mismo momento que se produce la guerra de agresión de acuerdo al derecho internacional, lo digo al hilo de la propaganda rusa, al hilo de la desinformación rusa, que han llegado a decir, Eurico, que ellos no estaban en guerra con nadie. ¿Que qué guerra? Dijo Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores, a la pregunta: ¿van a terminar la guerra en Ucrania? Dijo, nosotros no estamos en guerra. Esto es la situación. Entonces, en el momento en que se produce la guerra de agresión, pasas a la figura de crímenes de guerra. La misma guerra de agresión ya es un crimen de guerra. Lo digo porque, como tú has comentado, la desinformación y la propaganda está intentando transmitir que los ucranianos cometen crímenes de guerra, que los ucranianos también han represaliado a la población. No, señor, es todo una auténtica falsedad. Los ucranianos están respondiendo una agresión y cualquier noticia que alude a los supuestos crímenes de guerra ucranianos son noticias falsas difundidas por Rusia. Ucrania se está defendiendo de una guerra de agresión. Y cuando hablan del Donbass, la famosa guerra civil del Donbass, es un conflicto provocado por Rusia para desestabilizar Ucrania durante ya muchos años y que evidentemente el gobierno de Ucrania ha tratado de pacificar esa región y claro, ha habido intercambio bélico con los separatistas y los prorrusos de esa región, armados, financiados y promocionados por Rusia para desestabilizar Ucrania. Claro que ha habido bajas en esa confrontación, pero Rusia lo vende como un genocidio de Ucrania hacia habitantes del Donbass. Todo es rigurosamente falso, Eurico, y es muy importante, y me alegra mucho esta entrevista, porque es inaudito que a día de hoy se siga cuestionando si esto es una guerra de agresión y si hay crímenes de guerra. Por partes, profesor, yo no voy a criticar aquí el trabajo de nadie, ni siquiera desde los que hacen podcast desde el otro lado del Atlántico, donde se han tenido que refugiar por razones personales y repiten un mantra. Yo, desgraciadamente para mi castigo, sigo más de lo que debiera las redes sociales, sobre todo la del pajarito azul, ¿no? Y entonces, uno de los dos protagonistas de hay muchos canales en YouTube también que sostienen esta tesis, dicen de repente que
la región del Donbass, ya que has cogido ese ejemplo, ¿no? Podríamos coger otras ideas fuerza. Llevan 8 años masacrando, triturando y, bueno, un poco más o menos que despedazando a la población rusa en esa región, y al día siguiente tienes 1000 loros, que hasta hace un mes, por cierto, Rubén, no sabían dónde estaba Ucrania, ni que su capital era Kiev. No tenían ni idea. Y ahora nos dan clase de geopolítica, como hace 6 meses nos daban clase de virología, como nos dieron clase durante un mes de vulcanología, y luego ridiculizan a uno, no voy a repetir su nombre, C.C., que es verdad que el tipo es, en fin, un poco patético, que se pasea por los platós hablando de todo, pero digo, repiten esa suerte de ideas fuerza sin ni siquiera el tamizarlas en su cabeza, porque luego es gente, en muchos casos, no digo todos, porque quienes mueven este mainstream es gente, cuidado, son caza mayor. Un día hablaremos de esto más detenidamente, pero la repiten de una forma acrítica y, bueno, pues han pasado de una posición que no tenía nada que ver en torno a una desgracia que hemos sufrido, ahora de repente a ser expertos, digo, en conflictos bélicos y a, bueno, pues decir que los ucranianos son todos unos nazis y que, bueno, Putin es el caudillo, el gran salvador. Solo Putin nos salvará. Bueno, como si tuviera algo que ver con nosotros. La propaganda rusa trata de transmitir que en Ucrania existe un régimen nacionalsocialista, el régimen nacionalsocialista más bizarro de la historia, porque su presidente es judío. Pero bueno, te hablan de un régimen nacionalsocialista que es una amenaza para la seguridad nacional de Rusia y que está represaliando a la población prorrusa que habita en Ucrania, particularmente esa región del Donbass. Aquí la única realidad es que Rusia ya no es la Unión Soviética. Rusia ya no es una superpotencia, es una potencia intermedia con armamento nuclear. Y esa es su fuerza. Y una potencia que está en la ruina y con un PIB por escasas décimas superior al de Italia, que es un país infinitamente más pequeño, o al de España. Perfectamente. Ese dato que ilustra claramente cuál es la situación actual de Rusia. Y Rusia se cree con el derecho de decir quién entra en la Unión Europea, quién entra en la OTAN, quién puede tener qué tipo de ejército. Rusia es una potencia intermedia que tiene que adaptarse a la sociedad internacional como hacen todas las potencias intermedias. O, por ejemplo, países más pequeños y menos relevantes. Por ejemplo, ¿acaso a Chipre le gusta tener al norte la República Turca del Norte de Chipre? Pues no, pero ¿qué va a hacer? Adaptarse a la sociedad internacional. Rusia no se adapta a su nuevo papel y con su poder militar, que todavía sí está por encima de sus capacidades económicas, trata de intimidar a sus vecinos. Ya lo hizo con Georgia y le salió bien. Ya lo hizo en la situación de Crimea e inexplicablemente, por el silencio de Occidente, le salió bien. Y ahora ha hecho el órdago sobre Ucrania. Y entonces ellos tienen que vender que están ahí por su seguridad nacional para desnazificar Ucrania y para proteger a los rusos del Donbass. Aclaramos, el Donbass es una región de Ucrania en permanente desestabilización por la influencia rusa, y lo que está haciendo Ucrania es pacificar esa región desestabilizada por los rusos. Y claro que ha habido bajas en ambos bandos, porque Rusia está desestabilizando una parte de Ucrania. Es que esa región es Ucrania. Y la población rusa dicen, bueno, pues si la población rusa está tan descontenta en esa parte de Ucrania, siempre pueden migrar a su amada Rusia. Pero si te quedas, eres ucraniano y tienes que contribuir a la convivencia. Lo que está haciendo Rusia es una campaña de propaganda miserable y desinformación, cuando aquí lo que ha habido, Eurico, es una guerra de agresión, y desde ese mismo momento que se declara una guerra de agresión hay crímenes de guerra, por los cuales, si hubiese justicia internacional, Vladimir Putin, un criminal de guerra, esto ya no es opinión, esto es información y esto es derecho internacional, debería ser juzgado. ¿Qué sucede? Que la justicia internacional no tiene los mecanismos para llegar a juzgar a estadistas en el ejercicio de sus funciones. Pero se hizo con Milosevic, por ejemplo. Fuera del ejercicio de sus funciones. O con militares como aquel carnicero, ¿te acuerdas de Vladik, ¿no? Claro, pero fíjate cómo... Responsable de decenas de miles de muertos. Pero como todos, como los juzgados por el Tribunal Penal Internacional... Los serbios. En ese caso eran todo... ya no tenían responsabilidad de poder, habían perdido la guerra o habían sido traicionados o habían sido desposeídos o habían sido apartados del poder. Es decir, si Putin fuese apartado del poder, un golpe de Estado, una destitución,
el nuevo gobierno normalmente lo que hace es poner a disposición de la justicia internacional al destituido, al derrotado. Es el problema que tiene la justicia internacional en un sistema anárquico donde no existe autoridad supranacional, Eurico. Como no tenemos los mecanismos para apresar a alguien en el ejercicio del poder, porque implicaría violencia y no tengo mecanismos para ejercerla, correcto, entonces Putin vive que él, mientras sea estadista, estará a salvo. Eso sí, cuídate de los idus de marzo, porque como caigas en desgracia, Putin, vas para La Haya y serás juzgado por lo que eres, un criminal de guerra. Los estadistas en el ejercicio de sus funciones están a salvo de la justicia internacional. Por ejemplo, un caso muy poco conocido es que el Tribunal Penal Internacional ha dictado orden de detención contra el dictador de Sudán, Bashir, Sudán, dirás, pero bueno, ¿y cómo no van a por él? Claro, ¿quién entra en Sudán y lo detiene y se lo lleva a La Haya? Nadie. ¿Qué sucede? Que mientras Bashir esté en el poder no será juzgado. Eso sí, al minuto 1 que Bashir, en uno de los golpes de Estado que caracterizan aquellas latitudes, caiga en desgracia, vamos, avión directo a La Haya. Y lo mismo le sucederá a Putin. Pero que ha cometido crímenes de guerra y que tiene que ser juzgados por ellos Vladimir Putin, esto es un hecho absolutamente incontrovertible, Eurico. Y todo lo demás es vídeos falsos, propaganda, desinformación. Claro, Eurico, es que la guerra no va como ellos calculaban. Ellos creían... Porque Putin pensaba que esto iba a ser, Rubén, un paseo militar, que en 3 días, o 4, o 5, o 2, iba a tomar Kiev, la capital de Ucrania, pero se ha enredado, se ha embarrado. No contaba seguramente, ¿no?, con la resistencia brava del pueblo ucraniano en una guerra que, por otra parte, de todas formas, Rubén, no sé tú cómo lo verás, yo no creo que vaya a ser excesivamente larga. A ver, Putin contaba con una guerra tipo Georgia, máximo 10 días. Georgia fue en 5 días, en este caso... Pero Georgia no tenía potencia militar. No, claro, 5 días. Por eso le sale bien. Claro, ejército. Por eso le sale bien. Pero Ucrania sí lo tiene. Claro, Ucrania él pensaba 10 días. Es más, los soldados llevaban en sus macutos los uniformes de gala para desfilar por Kiev. Claro, 30 y tantos días después, la resistencia que se encuentran es demoledora. Las bajas están siendo probablemente 8-4, 10-4 en contra de Rusia. Su logística militar se está desgastando y destruyendo en un conflicto ucraniano que yo sí creo se va a alargar. ¿Tú crees que sí? Claro, porque Putin ha perdido. ¿Qué le queda a Putin? Seguir insistiendo. ¿Qué le queda a Ucrania? Seguir resistiendo. Y en un momento dado, en cuanto Putin haga la escalada a más, porque la tendrá que hacer, es eso, retirarse, yo creo que finalmente la OTAN y los Estados Unidos van a tener que intervenir como intervinieron en los Balcanes. El otro día Biden alertó, y creo que es la primera vez que lo hacía, acerca de la posibilidad del uso de armas químicas por parte del ejército ruso, y dio a entender que eso convertiría, digamos, o haría entrar al conflicto en una nueva fase en la cual la OTAN tal vez quizás se vería sí obligada a intervenir. Es que no les ¿Esto es queda verosímil? otra. Totalmente. Putin, en una situación como la que tiene ahora mismo, donde ya no avanza en el territorio y está retrocediendo, lo que tiene que hacer es o retirarse, con el consiguiente ridículo internacional y consecuencias penales internacionales, o escalar en el conflicto. ¿Cómo escalas en este conflicto? Armamento químico, aviación devastadora y poder nuclear. En cualquiera de estos 3 supuestos interviene la OTAN y los Estados Unidos de América, porque en el momento en que Rusia ponga aviación devastadora en juego, Estados Unidos tiene que responder, porque hasta ahora lo que están haciendo los Estados Unidos y sus aliados y la OTAN es armar a Ucrania de forma adecuada para el tipo de conflicto al que se enfrenta. Claro, Zelensky pide más y es lógico y habría que ayudarle más, pero Estados Unidos y la OTAN están diciendo: nosotros te vamos a dar el armamento y la inteligencia que necesitas en cada momento. En el momento en que Rusia escale y ya Ucrania por sí sola no puede seguir respondiendo, tiene que entrar en juego la aviación OTAN, la aviación Estados Unidos. Y ahí ya entramos en un juego peligrosísimo, porque recordemos que Rusia está bajo un liderazgo enajenado y tiene armamento nuclear. Da pánico pensar que por Ucrania, que por este conflicto inventado y ficticio de Rusia... que se produzca una globalización, claro, una generalización. Porque en el momento en que a nivel Rusia mundial utilice un arma táctica nuclear...
La respuesta tiene que ser masiva contra Claro, Rusia. claro. No cabe otra. Yo creo que ese es el fin de Putin. Yo creo que si él da la orden. Esa era la última pregunta. Si al final, pasen 3 meses, 6 meses, el tiempo que sea, si al final esto sale mal y los rusos se tienen que retirar de Ucrania, cosa que aliviaría mucho en primer término a Polonia y después también a Suecia y a Finlandia, como es natural y como todo el mundo sabe, y a las antiguas repúblicas, las repúblicas bálticas. Putin, evidentemente, en el poder son horas 48. Yo he llegado a leer en prensa internacional y tal vez en algún diario nacional hasta nombres de posibles sucesores de Vladimir Putin para las próximas semanas o los próximos meses. Vamos a ver, si Putin se retira y se mantiene en el poder, incrementará la represión doméstica y entonces el mundo no hará nada, porque es un problema ruso. Dirán, nos olvidamos. Otra cosa es que en una suerte de elecciones habrá que ver qué grado de libertad sea descabalgado por una oposición completamente unida, ojo, incluyendo a los comunistas, que esto también, la situación adquiere otro cariz. Yo lo que creo es que Rusia ha perdido la guerra. Ahora mismo, yo si fuese Putin, lo que haría es aceptar la oferta de Zelensky, acepto que Ucrania no entre en la OTAN y me retiro por completo y retiro la presión en Donbass. Y a partir de esa situación, él ya queda en manos del ejército, en manos de los políticos rusos. Pero evidentemente esa retirada lo que va a traer inmediatamente es una ola de represión aumentada a la que ya existe en Rusia, donde se están deteniendo por miles a los opositores, donde los principales opositores, Navalny por ejemplo, se enfrenta a 9 años adicionales de cárcel, donde se ha envenenado al propio Navalny y a otros periodistas y políticos enemigos del régimen. La situación de Putin ha perdido una guerra y de ahí no va a salir triunfante bajo ningún concepto. ¿Qué le queda a él? Escalar el conflicto, cosa que yo creo que hará, y finalmente tendrá que retirarse cuando fuerza superior se aposte al lado de Ucrania, como va a terminar sucediendo. ¿Y sabes por qué, Eurico? Porque ya no es una cuestión que afecte a Ucrania, es una cuestión que afecta a Europa y dentro de Europa a 2 países intocables, Finlandia y Suecia. Claro, por tanto, esta guerra Putin la ha perdido porque la escalada después de Ucrania es Moldavia, son los países bálticos, es Finlandia y es Suecia. Ojo, que en la Duma ya un político del partido de Putin, un diputado del partido de Putin, habla de una operación multilateral contra estos países que te acabo de decir. La situación es dramática y ahora mismo o se detiene a Vladimir Putin en Ucrania, y cuando digo se le detiene, se le derrota por completo y se le deja su suerte en Rusia, o afrontaremos un periodo de altísima inestabilidad en el continente europeo que no nos podemos permitir, y por esa razón, aunque es triste que esto sea así en política internacional, pero manda la política real, dices, no, es que es por Ucrania. No, no. Si Ucrania en este momento, Estados Unidos y la OTAN dicen, y si no fuera Ucrania, por lo que fuera, lo que no. Por la estabilidad mundial. Claro, pero por la situación de Finlandia y de Suecia, que estos sí que son absolutamente enclaves intocables. Hombre, y Polonia. Por encima de Polonia, que también Finlandia y Suecia. Claro. Porque esto es primer mundo absolutamente. Sí. O sea, es muy triste, pero la política Suecia, real, claro. en la medida en que el afectado está en el ranking de primer mundo, las repercusiones son mayores, las consecuencias son mayores. Y por eso puedo decirte, Eurico, que Rusia será derrotada por completo en Ucrania. Ni Donbass, ni Lugansk, ni nada. Donetsk, ni nada. Nada, porque no te puedes permitir tener a Rusia en esa posición. ¿Te vas a fiar de Rusia? No, evidentemente no. Rubén Herrero de Castro, profesor de Relaciones Internacionales de la Facultad de Políticas de la Universidad Complutense de Madrid. Me quedo con ganas de más. La semana que viene te quiero aquí, si es posible, y si no telemáticamente, y continuamos hablando de la evolución de este conflicto, de esta guerra, de esta invasión. Cuídate mucho, amigo. Un placer, mío, como siempre. Continuamos en la retaguardia. Saludamos en este punto de la noche a Mario Garcés, portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados. Don Mario, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Muy buenas noches y un saludo a todos los que nos están viendo. Bueno, un saludo a los espectadores de la retaguardia de Periodista Digital Televisión y nuestro agradecimiento, como siempre, porque nos dediques unos minutos a estas horas de la noche. Mario, hoy, por fin, el presidente del Gobierno, no sé si ha dicho lo que tenía que decir, no sé si ha hecho todo lo que tenía que hacer, pero se ha hecho carne mortal
el otro día también, pero todo fueron inconcreciones y en fin, pues no ha querido entrar a fondo en el asunto hasta hoy. Ha anunciado un ambicioso paquete, con perdón, de medidas que incluyen ayudas directas hasta 16.000 millones para los transportistas, para los camioneros, frente a los 20.300, por cierto. Me dicen a veces por ahí que hago algo de demagogia. No, yo doy datos. 20.300 para chiringuitos feministas, 16.000 en un alarde de generosidad para los camioneros, 20 céntimos por litro de gasóleo hasta el 30 de junio, aunque en función de la coyuntura y de cómo vayan yendo los mercados, podrían ser ampliables y prorrogables en el tiempo. Al final, para vehículos, bueno, lógicamente, para transporte por carretera, camiones, furgonetas, VTCs incluso, también me imagino que para vehículos agrícolas. Claro, ya también podríamos decir, oye, y para los que necesitamos el coche con cierta frecuencia, por no decir todos los días, pues también nos podían ayudar con la gasolina o con el gasóleo. Pero a mí me sigue pareciendo, y lo que me parezca a mí es irrelevante, me sigue pareciendo insuficiente. Digo que es irrelevante porque para mí lo relevante es lo que le parezca a las asociaciones mayoritarias del sector, no a esa patronal en la que se esconde el gobierno, sobre todo la ministra, que a lo largo de 2 reuniones muy largas, mira que tuvo tiempo la buena señora, para levantarles el ánimo, pues no consiguió levantarles la moral, y tampoco a las asociaciones reales, al portavoz o a los representantes de esa miríada de asociaciones de autónomos que salieron el viernes por la tarde, yo creo que todavía más cabreados de lo que entraron, y que cuando han conocido esta mañana al mediodía, después de oír la voz y las palabras de generalísimo Antonio Sánchez, pues han salido diciendo que los paros de momento y que la protesta va a continuar. El gobierno, Mario, se empecina en su cerrazón. Bueno, en primer lugar, se empecina en su forma de actuar completamente inadecuada, ¿no? En primer lugar, se ha hecho carne mortal, como has dicho, pues se tenía que haber hecho carne parlamentaria. Anunciar un paquete de medidas, la corrección todavía está absolutamente indefinida en sede de un foro empresarial, demuestra al fin y al cabo que el aparato propagandístico y oficialista se sigue condensando en determinados foros y eventos, pero que donde tiene que realmente sustanciar la actividad política, evidentemente, es en el Congreso de los Diputados. En segundo lugar, yo asistí a una cumbre con el Gobierno, tuvimos concreción de las medidas. Por cierto, hoy hemos sabido cuál es la definición genérica de las medidas, pero todavía no conocemos la letra pequeña. En tercer lugar, una vez más se demuestra que nos ha mentido. ¿Y por qué nos ha mentido Pedro Sánchez? Porque vino a decir que tenía de alguna manera que pedir respaldo comunitario, tenía que pedir un respaldo a la Unión Europea. De ahí su gira política que tiende permanentemente a la dilución de responsabilidad, a externalizar la responsabilidad en terceros y en este caso a buscar una solución colegiada en la Unión Europea. Con esto se puede demostrar que todas las medidas que ha adoptado son medidas internas, son medidas intrínsecas, son medidas que no necesitaba para nada el respaldo de la Unión Europea. Por consiguiente, ha perdido 4 semanas y durante esas 4 semanas nos ha recaudado a todos los españoles 7.500 millones en impuestos sobre hidrocarburos y en impuestos sobre la luz por la vía de no bajar el IVA y el impuesto sobre hidrocarburos, es decir, el impuesto especial, cuando ahora vemos que es posible bajarlo. Más temas. Bueno, se produce una reducción aparente, se capa el precio del combustible. Perfecto. 20 céntimos por cada litro. 5 contra las cuentas de resultados de las empresas. Entiendo que eso estará hablado con ellas. Yo no sé qué tipo de conversación tienen con las empresas de este país. Desde luego con la oposición no han tenido ningún tipo de conversación más allá que de una foto pomposa para hacer, ya digo, un acto de propaganda y de publicidad oficial. Y los 15 céntimos restantes dice que es contra el presupuesto, pero todavía no sé cómo. Si es a través de ayudas directas a los consumidores más necesitados, si es a través de la rebaja de la factura fiscal, y como todavía no lo sé, no puedo formarme una opinión. Quiero saber exactamente cuál es el impacto de la rebaja fiscal. Y algunas medidas que me preocupan. Por ejemplo, ha dicho sin ningún rubor que se va a topar los incrementos del alquiler en España de los arrendamientos privados en un 2%. Esta medida, que ha pasado muy desapercibida, es una medida más que intervencionista, es totalitaria. Dentro del acuerdo entre las partes, dentro del principio de voluntad, de acuerdo en los contratos de arrendamiento, igual que en los contratos de compra-venta, los contratos basados en las obligaciones entre terceros, no tiene que ser la administración la que me determine cuál es la indexación de mis contratos.
Por consiguiente, quiero analizar mañana, cuando conozcamos el texto, exactamente qué es lo que ha querido decir con topar los precios al 2%. Y respecto a las ayudas, sí, ha dado unas grandes cifras, está muy bien, pero queremos ver exactamente cómo llegan a todos y cada uno de los operadores mercantiles de este país. Está claro. Mañana, porque mañana, que es martes 29, el presidente del gobierno, es mañana, ¿no?, cuando comparece en sede parlamentaria, y lo que pasa es que va a ser una comparecencia en la que os va a mezclar el asunto del Sáhara, el inexplicable giro de 180 grados en la política exterior española, ahora con Marruecos, antes ahora digo con Argelia y ahora con Marruecos, o de Argelia a Marruecos y tiro porque me toca, y lo va a mezclar con todo este asunto de la energía. Hoy, por cierto, que no quede por comentar el asunto, después de la payasada que organizó ayer en el Consejo Europeo, porque este hombre gobierna a base de ocurrencias y a base de payasadas, esto de fingirse una damisela ofendida y levantarse por una presunta filtración vía Twitter, no sé qué historias y tal, a tomar el aire y volver, que hizo como al canciller alemán suavizar su postura, y al final nos han vendido, que no sé si es real hasta del todo, nos han vendido que van a sacar al gas de la subasta del mix energético, o mejor dicho, que van a hacer una doble subasta, ¿no?, la internacional con el precio que es el que van a pagar todos los países, y luego una segunda subasta que ya veremos a ver cómo la articulan, porque esto técnicamente es un follón de 1000 diablos, es endiablado, para que bueno, pues el gas quede fuera, insisto, de ese mix, en el cual se logra un precio medio, para que nos entienda todo el mundo, de la energía. ¿Y quién va a poner la diferencia, Mario? Es que todos son ocurrencias, es que todos son... Y estos tíos, socialdemócratas en general, izquierda y tal, piensan que el dinero cae de los árboles. ¿Qué nos van a poner? ¿Una nueva tasa impositiva para aligerarnos el recibo de la luz, que al final vamos a tener que seguir pagando los mismos? Es como la rueda del hámster. En primer lugar, Eurico, y lo decías con gran acierto, Eurico, el problema es cómo instrumentar técnicamente la medida, que es muy compleja de instrumentar. Pero en segundo lugar, efectivamente el desfase lo va a tener que pagar alguien. Y hay dos fórmulas de pago de una brecha de este tipo. O bien subiendo los impuestos, o bien bajando el gasto público con el objetivo de crear un margen fiscal para poder atender las necesidades, en este caso, de una decisión de política económica. El Partido Socialista tiende a oficiar históricamente una especie de misa negra con la subida de impuestos. A ellos lo que les gusta es subir los impuestos. Les da igual que la economía crezca, que empate, que baje. A ellos les da igual, porque consideran en un mantra absolutamente a priorístico y basado de todo criterio científico que es necesario subir impuestos para mejorar los servicios públicos. Para mejorar los servicios públicos, lo que hay que hacer es mejorar la eficacia en la gestión del gasto público. No es necesario más gasto, sino es necesario más gasto eficaz. Nosotros postulamos la otra vía, que es lo que hemos propuesto desde el viernes pasado, que registramos una proposición de ley de racionalización del gasto público. Consideramos que en España hay gasto necesario público, evidentemente el destinado al gasto sanitario, al gasto farmacéutico, al gasto educativo, claro, a los servicios sociales, evidentemente. Pero hay un conjunto de gasto público que hoy, en plena guerra en Europa, absolutamente innecesario. Era sin guerra cuando hay una guerra. Entonces lo que pedimos es una racionalización del gasto. ¿Qué supone eso? Por una parte, la reducción del gasto improductivo. Y no lo dice un facha revivido, sino que lo dice la AIREF, que es la principal autoridad independiente en materia económica de nuestro país en el ámbito público. Pero es que recientemente lo han dicho otros fachas privados, que son el Instituto de Estudios Económicos, que no tiene nada que ver, evidentemente, ni con la ideología, sino simplemente con el rigor académico, que han dicho que en España hay 60.000 millones de gasto público improductivo. Reduzcámoslo. También lo que pretendemos, y yo formé parte del gobierno que hizo la primera CORA, es una reducción del entramado instrumental, es decir, de aquellas sociedades públicas, de aquellas entidades públicas empresariales, de aquellas fundaciones, de aquellos consorcios, de aquellos fondos sin personalidad o con personalidad jurídica que no tienen ninguna eficiencia demostrada. Y eso lo pedimos también. Ojo, no solamente la Administración del Estado, sino pedimos que ese esfuerzo lo hagan también las comunidades autónomas y las corporaciones locales. El otro día anunció Sánchez que iba a incrementar el gasto militar. Me parece muy bien.
Tenemos que alcanzar ese horizonte del 2% del Producto Interior Bruto al que nos habíamos puesto como objetivo hace algún tiempo. Pero para llegar a eso tendrá que reducir el gasto público en partidas que son innecesarias. Y en eso estamos trabajando. Yo no soy el Partido Socialista en qué trabaja, pero nosotros lo que pretendemos es, evidentemente, dotar de prioridades selectivas a nuestras políticas públicas. Por cierto, me gustaría dedicar un minuto a Unidas Podemos. Por supuesto. Unidas Podemos ha votado a favor del presupuesto de la Casa Real. Se ha comido el envío de armas a Ucrania para poder activar la defensa y el ataque de la población ucraniana. El otro día se comió la claudicación del gobierno con el Sáhara. Sí, pero sacaron la pancarta de la bandera saharaui por la tarde. Sí, yo estaba en el Congreso, es curioso, los martes son martes de reivindicación cuando no está el gobierno y al día siguiente que llega el gobierno esconden las banderas. Este es el nivel que tiene Unidas Podemos. Y ya la cuarta, sí, la verdad es una caradura absoluta. Y ya la cuarta es que se van a tragar el incremento del presupuesto en gasto militar. Yo creo que en esas condiciones solamente cabe decir que son unos desvergonzados, y perdón por la expresión, por mantenerse en el gobierno. Ya hablo de una indignidad moral. No sé qué hace Belarra, no sé qué hace Montero, no sé qué hace Garzón, dando un discurso durante el día a sus círculos, que ya son circulitos, y evidentemente haciendo lo que le da la gana con un gobierno entregado a lo que es la lógica o la geopolítica europea. Oye, si no fuera tan dramático, nos podríamos permitir el lujo de hacer un chiste y vamos a concluir esta conversación. No un chiste, pero vamos a ironizar. Oye, arrepentidos quiere el cielo, Mario. ¿No será que los comunistas se han vuelto imperialistas y pro-yanquis y han dejado de ser republicanos? La bandera bicolor ya la aceptó Santiago Carrillo, pero bueno, a lo mejor estos mendas, pues después de esos ardores juveniles revolucionarios con la visa oro de papá y mamá, eso sí, que era con la que iban al campamento chabolista de Sol y luego se iban a cenar de puñetera madre a sitios muy caros que hay por el centro de Madrid con la tarjeta de papá y mamá. Digo que a lo mejor es que estos comunistas se han vuelto monárquicos y se han vuelto pro-norteamericanos, pro-imperialistas, arrepentidos quiere el cielo. O bien, si no, tendríamos que colegir, amigo Mario, que cuando un comunista se vuelve favorable a incrementar el gasto militar pro-norteamericano y abjura de ser republicano, por lo menos en teoría, para seguir en el gobierno, y se hace monárquico, o está jodida todo ese corpus ideológico, con perdón, o el que está jodido es el comunista. Mira, yo confieso que no vi la gala de los Oscar ayer. Uy, yo me la comí. Intuyo que Javier Bardem, visto lo que ha visto todo el mundo esta mañana, pero intuyo que Javier Bardem no se movilizó esta vez, ni contra la guerra, ni contra la rendición de España. Habló mucho de Ucrania, de los pobres ucranianos, cuando estas ratas, y les llamo así, estas ratas, lo vuelvo a repetir por si no ha quedado claro, y creo que tengo una dicción casi perfecta, heredada de mis tiempos del doblaje hace muchos años, estas ratas no han condenado jamás los crímenes y los asesinatos de Chávez, ni de Maduro, ni de Castro, ni de todas las dictaduras comunistas, criminales y asesinas del mundo. Ayer le dedicaron algún comentario a los ucranianos. Ahora son también pero tenía la oportunidad. Son antirrusos. Javier Bardem, quiero recordar que hizo una película magnífica, con una interpretación suya magnífica, que es Antes del amanecer, recuerdo, criticando al gobierno cubano respecto a cómo confinaban en campos de concentración a los homosexuales. Yo no sé cómo hace ese cine y luego no critica la situación que hay en Cuba. O sea, es toda una contradicción en ese sitio. Porque viven efectivamente, lo que pido a Javier Bardem, la última vez que interpreta a Reinaldo Arenas, de que fue un homosexual represaliado por el gano. Pero en cualquier caso, ya no va a ir a Tinduf, ya no va a ir a los campamentos en Argelia del pueblo saharaui, de esas casi 200.000 personas, los han dejado abandonados. Solo sacan cuando interesa y llaman a que los colocan en la tribuna del Congreso. Si me permites, como una gracia para terminar, yo creo que si mañana Sánchez ilegaliza el Partido Comunista, estos tíos siguen en el gobierno. Aunque les que es una broma, evidentemente, seguirían en la verdad independientes. Como independientes. Mario Garcés, no abuso más de ti a estas horas de la noche, que tienes compromisos familiares. Gracias, como siempre, por atendernos en La Retaguardia, en Periodista Digital. Siempre es un placer hablar contigo, dentro y fuera de las cámaras. Cuídate mucho, amigo, y hasta dentro de unos días. Muchísimas gracias a todos y un abrazo muy fuerte.
Un abrazo. Gracias también a todos vosotros. Mañana, martes 29, os anuncio una entrevista de Postín, no os la podéis perder. Vamos a entrevistar a un gran amigo mío y profesor, también, que lo es universitario, pero es muchas más cosas. Es periodista, es escritor, ha escrito decenas de libros y es, sin ninguna duda, el periodista español que más sabe de los servicios de inteligencia, de los servicios secretos y de todo lo que tiene que ver, dentro de un conflicto bélico como el que nos encontramos entre Ucrania y Rusia, de propaganda, de lo que empezábamos hablando con Rubén Herrero de Castro, pero con él lo hacíamos desde el punto de vista de un profesor de Relaciones Internacionales. Mañana lo vamos a hacer con Fernando Rueda desde el punto de vista de un periodista, insisto, experto en servicios secretos, en agencias de inteligencia y en servicios de inteligencia públicas y privadas, no solamente gubernamentales. Contrapropaganda y propaganda, información y desinformación. Ya sabéis que la primera víctima en las guerras es la verdad y Fernando Rueda sabe y sabe mucho de eso. Y nos va a desvelar seguramente que en todo conflicto, y este no es una excepción, ni los buenos son buenos del todo, ni los malos son malos del todo, no digo tan malos. Entre el blanco y el negro hay una gama de los grises brutal. Y nos va a desvelar muchos aspectos acerca de Vladimir Putin, de lo que puede tener en la cabeza, de la problemática interna que tiene Vladimir Putin y también todo lo que tiene que ver acerca del apoyo mayor, menor, medio pensionista que están ofreciendo las potencias occidentales a Ucrania y a Zelensky. Insisto, mañana entrevista de las que me gustan a mí además, porque es un gran amigo y porque es el tío que más sabe de esto en España, con Fernando Rueda. No os lo perdáis. Os espero mañana en La Retaguardia, mismo sitio, misma hora, en Periodista Digital Televisión. Cuidaos.